puedes pasar toda una vida construyendo un hogar y perderlo todo con una sola decisión. Eso fue lo que me pasó. A los 74 años, vendí mi casa para irme a vivir con mi hijo. En ese momento parecía amor. Hoy entiendo que fue el comienzo de mi silencio. Si estás pensando en tomar esa decisión o conoces a alguien que lo esté considerando, escucha hasta el final. Esta historia puede cambiar el rumbo de tu vida. Puedes pasar toda una vida construyendo un hogar y, aún así, basta un instante de duda para renunciar a él. Mi nombre es Lucia. Tengo 74 años. Durante más de 4 décadas, mi casa fue mi refugio, mi templo, mi espacio de libertad. Cada pared tenía una historia, cada rincón una memoria. Sabía dónde golpeaba más fuerte la luz del sol en las mañanas de invierno. Sabía exactamente cuántos pasos había desde mi cama hasta la cocina. Era el tipo de cosas que nadie te enseña. Lo sientes. Es el cuerpo que se acostumbra, el alma que se moldea al espacio. Pero un día, entre una consulta médica y otra, entre un cansancio que se arrastraba y el miedo a caerme sola en el baño, alguien de mi familia levantó la idea: «Mamá, ¿por qué no vendes esa casa y vienes a vivir con nosotros? Será mucho mejor. No tendrás que preocuparte por nada». Esas palabras me golpearon fuerte. ¿Por qué? En el fondo, yo también sentía miedo. Miedo a la soledad, miedo al olvido, miedo a ser encontrada días después de un mal súbito. Cuando envejeces, hasta el silencio comienza a asustar. Y entonces vinieron los argumentos. Tendrás más compañía. Ahorrarás dinero, los nietos estarán cerca. Es solo una adaptación. Yo quería creer, porque no hay nada más difícil que admitir que tal vez ya no puedes con todo sola. Así que respiré hondo y cedí. Vendí mi casa. La casa donde mi esposo y yo comenzamos nuestra vida. Donde mis hijos dieron sus primeros pasos. Donde planté mis rosales con tanto cariño. Donde logré pedidas. Celebré conquistas y hice las paces con el tiempo. Vendí todo y, con eso, vendí también una parte de mí. El día de la mudanza, recuerdo haber mirado el portón por última vez. La llave temblaba en mi mano. No era solo una casa la que dejaba atrás. Era una historia. Era quien fui. Pero seguí adelante, porque eso era lo que todos decían que era lo mejor. Un nuevo ciclo, un renacimiento, una nueva etapa segura, asistida, llena de amor. De hecho, al principio parecía que todo iba a salir bien. La recepción fue cálida. La mesa estaba puesta. Había sonrisas, los nietos saltando en mi regazo. Pence, haz lo correcto. Las primeras semanas me llenaron de esperanza. Quería convencerme de que el sacrificio valdría la pena, que tal vez era bueno renunciar a un poco de independencia a cambio de convivencia. Pero el tiempo siempre revela lo que el entusiasmo oculta. Y fue así como, poco a poco, mi nueva casa comenzó a parecerse menos a un hogar y más a un espacio prestado donde tenía que pisar con cuidado. Y de eso vamos a hablar ahora. En los primeros meses, mi esfuerzo por creer que ese nuevo hogar también podía ser mío. Había voces en la casa, risas de niños, olor a comida recién hecha. Mis nietos saltaban en el sofá. Mi nuera me ofrecía café con pan de queso. Y mi hijo decía con frecuencia: «Qué bueno que estás aquí. Mamá, ahora vamos a cuidarte muy bien». En el fondo, quería creer que esa era, en efecto, una nueva fase de la vida. Más ligera, más segura, con menos soledad. Intenté decorar mi cuarto con pequeños objetos que traje en la mudanza. Un cojín bordado a mano, el radio antiguo que aún funcionaba, una colcha hecha por mi madre, ya descolorida por el tiempo. Sonreía en las fotos familiares, participaba en las conversaciones durante la cena, escuchaba las historias de la escuela y reía con las travesuras de los pequeños. Me sentía parte de la rutina, aunque de una manera discreta, como quien intenta encajar una pieza usada en un rompecabezas nuevo. Pero fue justamente allí, en medio de tanto ruido y movimiento, que comencé a notar los pequeños silencios, los intercambios de miradas entre mi hijo y su esposa cuando mencionaba algo sobre cómo hacía las cosas en mi antigua casa, las respuestas apresuradas cuando preguntaba qué habían planeado para el fin de semana, las puertas que, poco a poco, dejaron de estar siempre abiertas. Recuerdo una vez que fui a la cocina temprano para preparar un pastel de maíz, una tradición mía de muchos años. Comencé a separar los ingredientes en silencio, como quien desea ofrecer cariño en forma de olor a infancia. Pero bastó con que mi nuera bajara las escaleras, mirara el fregadero y dijera: «No necesitas preocuparte por eso, déjame hacer el pastel». No pasó ese día, ni los días siguientes. Poco a poco, dejé de hacerlo. No era por rencor ni por pereza. Era por sentir que mi iniciativa siempre parecía fuera de lugar.
como si fuera una visita prolongada, y nadie quiere molestar cuando está en la casa de otros, incluso si esa casa es, en teoría, también tuya. Mis horarios comenzaron a adaptarse a los de la casa. El programa de televisión de la noche era otro. El olor de mi perfume fue reemplazado gentilmente por algo más neutro. Como dijo mi nuera, mi rutina fue diluyéndose. Seguía viviendo allí, pero ya no habitaba como antes. Es curioso cómo nos apegamos a los detalles. Extrañé dejar que la tetera silbara en la estufa. Poner mi música mientras barría la sala. Usar mis propios cubiertos en el almuerzo del domingo. Parece una tontería, pero son esas pequeñas cosas las que construyen un hogar. Y cuando te las quitan, te dejan con la sensación de estar viviendo como huésped de tu propia vida. Fue allí, en ese intervalo entre el entusiasmo y la incomodidad sutil, que comencé a entender lo que había perdido, y ese entendimiento solo se profundizaría con el tiempo. La sensación no llegó de golpe, vino lentamente, como quien no quiere ser percibido, primero en los silencios prolongados en la mesa, luego en las decisiones tomadas sin consultarme, sobre qué habría para la cena o dónde pasaríamos la Navidad. Luego vino en el tono de voz, siempre amable, pero cargado de un cuidado que parecía más una corrección. No, mamá, eso es muy pesado para ti. Déjalo. Yo lo hago, no te preocupes. Ya estás cansada, déjalo estar. De repente, todo lo que ella parecía inadecuado, y todo lo que era una mujer activa, llena de historia, que cuido de una casa sola durante décadas ahora se reducía a alguien que necesitaba descansar. Fue entonces cuando comencé a calarme, no por orgullo, sino por darme cuenta de que mi presencia se estaba convirtiendo en un peso disfrazado de amabilidad. Veía a mis nietos crecer ante mis ojos, pero ya nadie me pedía consejos. Lo que antes sería una conversación en el sofá se convirtió en un saludo apresurado en el pasillo. Poco a poco, me fui convirtiendo en esa figura que todos respetan, pero nadie escucha. Una noche, fui al armario a buscar un mantel que había traído de mi casa. Era el que usaba cada Navidad, bordado con flores rojas y joyas verdes. Tenía un valor efectivo. Busqué por más de una hora hasta que mi nuera, un poco impaciente, dijo: «Ay, doña Lucía, creo que donamos algunas cosas que estaban sin usar». Aquello me dejó sin aire, sin usar. El mantel, mi historia, mis sentimientos. En ese instante, algo en mí se rompió en silencio. Fui a mi cuarto, cerré la puerta, me senté en la cama y miré a mi alrededor. La colcha era nueva, los cuadros no eran míos. El espejo mostraba a una mujer que aún intentaba sonreír, pero los ojos ya se habían rendido. La peor soledad es la que se siente entre personas. Cuando hay voces en la sala, platos chocando en la cocina, risas en el piso de arriba, pero ninguna de esas voces se dirige a ti con interés verdadero. Estás aquí, sí, pero ya no formas parte. Era como si fuera un recuerdo ambulante del pasado, algo que está presente, pero que ya no pertenece. Yo, que siempre fui el corazón de la casa, ahora ocupaba un rincón, literalmente y emocionalmente. Fue en ese silencio lleno de ruido que entendí. Vender mi casa no fue solo un cambio de dirección, fue renunciar al único lugar donde era verdaderamente yo, con mi rutina, mi libertad, mi existencia reconocida. Y lo pío, aún no sabía cuánto dolería eso. Porque más difícil que sentirse invisible es darse cuenta de que nadie notó tu desaparición. Pero fue solo cuando sentí la falta de mí misma que el arrepentimiento comenzó a mostrar su verdadera cara. Fue en una tarde común cuando el arrepentimiento se hizo carne. No hubo una pelea, ninguna humillación, ninguna palabra cruel, solo un silencio más profundo que los demás. Un tipo de vacío que no venía de afuera, sino que crecía dentro de mí. Como una casa que se vacía por dentro mientras aún parece entera por fuera. Estaba sentada en el balcón, observando el atardecer, esa luz anaranjada que siempre me recordaba a los domingos en mi antigua casa, con el olor del café colándose y el sonido lejano de los vecinos riendo. Allí, sin embargo, no había ola, ni sonido, ni recuerdos, solo la luz y yo, sombra de mí misma. Ese día me di cuenta de que ya no sentía ganas de hablar, ni de intervenir en las conversaciones, ni de contar historias. Porque el tiempo me enseñó que no había espacio para él allí. Más que eso, me di cuenta de que sentía vergüenza. Vergüenza de molestar, de ser un estorbo, de entrometerme en una rutina que ya estaba bien establecida antes de mi llegada. No formaba parte del flujo de la casa. Estaba ahí como un objeto fuera del lugar, present pero presentable. Fue en ese momento que la nostalgia por mi casa me golpeó como un puñetazo, no solo por la casa en sí, las paredes,
la estufa, la ventana de la cocina, sino por la mujer que era dentro de ella, la mujer que elegía cuando despertarse. ¿Qué cocinar? Si quería escuchar música alta o quedarme en silencio. La mujer que no necesitaba pedir permiso para vivir su propia vida. En la casa nueva, hasta ir al baño de madrugada me hacía dudar. El suelo de madera cruchía, la manilla era dura y no quería despertar a nadie. Hasta mis deseos comenzaron a ser calculados para no molestar. Y eso es lo que nadie te dice. Cuando vendes tu casa, no estás vendiendo solo un bien material. Estás vendiendo la posibilidad de existir con libertad, de caminar a tu propio ritmo, de ser dueña de tu propio tiempo. Estás cambiando raíces por paredes ajenas, historias por reglas, intimidad por cautela. Recuerdo haber sonado una noche que regresaba a mi casa. Caminaba por cada habitación como si estuviera abrazando una versión más completa de mí misma. En el sueño, sonreía al despertar. El arrepentimiento no era por la decisión en sí, era por no haber visto su dimensión, por haber creído que un hogar es donde te colocan, cuando en realidad un hogar es donde floreces. Y allí, aunque había techo, comida y cama, ya no había espacio para florecer. Fue en ese silencio doloroso, y solo mío, que me di cuenta de que el mayor arrepentimiento no era haber vendido la casa, era haber renunciado a mí misma en nombre de una convivencia que, poco a poco, me apagó. Elecciones que solo entendemos cuando ya no podemos volver atrás. Tardé en darme cuenta, pero hoy lo veo con claridad. El problema no fue aceptar ayuda, fue confundir ayuda con entrega total. Fue pensar que al renunciar a mi casa seguiría intacta, que bastaría con cambiar de dirección y todo lo que soy vendría conmigo como si fuera una maleta. Pero lo que nadie me advirtió es que hay cosas que no caben en cajas. Mi independencia era una de ellas. La verdad es que cuando renuncias a tu espacio, no solo pierdes la love, pierdes la contraseña invisible de tu propia autonomía. Las decisiones que antes tomabas sin pensar ahora necesitan ser comunicadas, justificadas, muchas veces pospuestas. El simple acto de invitar a una amiga a tomar un café se convirtió en motivo de consulta. Hoy no es un buen día, la casa está desordenada. Luego lo vemos. Con el tiempo, dejé de invitar. Y las amistades que aún resistían al tiempo se marchitaron como plantas sin sol. Sentí en carne propia que la libertad tiene un valor que no se negocia por comodidad. Cambié la soledad por compañía. ¡Sai! Pero era una compañía que exigía silencio, cautela, presencia discreta. Why? Poco a poco, comencé a vivir como si estuviera de favor. A mi edad, nadie quiere ser una carga. Y fue intentando no ser un estorbo que me volví invisible de verdad. Y es ahí donde la lección se revela. Tarde, pero aún necesaria. Si pudiera volver atrás, habría buscado otras alternativas. Contratar ayuda en casa. Sí. Adaptar mi espacio con más seguridad. Tal vez haber hablado más, pedido apoyo sin ceder totalmente. Haber sido franca sobre lo que necesitaba y sobre lo que no quería renunciar. Porque aceptar ayuda no debería significar renunciar a todo. En el intento de protegerme, me apegué. En el intento de no estar sola, me perdí. Y fue solo cuando me vi tan lejos de mí misma que entendí. Vivir rodeada de gente no es lo mismo que vivir acompañada. Y mudarte con quienes amas no garantiza pertenencia si no tienes espacio para ser quien eres. Hoy sé que mi casa era más que paredes, era mi territorio de identidad. Mi espacio de memoria y de elección, why, aunque algún día tuviera que dejarla. Eso debería haberse hecho con conciencia, no con miedo, con claridad, no con prisa, con diálogo, no con culpa. La lección llegó tarde, y no hay vuelta atrás para lo que ya fui entregado. Pero hay espacio para contar la historia y alertar a quienes aún tienen tiempo de pensar. Porque lo que más desearía ahora es haber tenido a alguien que me diera esto antes. Why por eso, aunque con el corazón apesadumbrado, sigo contando porque tal vez alguien que escuche esto hoy pueda hacer una elección diferente. Si llegaste hasta aquí, es porque llevas dentro de ti la misma pregunta que un día me atravesó en silencio. ¿Estaré tomando la decisión correcta? Tal vez alguien de tu familia ya mencionó esa idea con cariño. Ven a vivir con nosotros, será mejor para todos. Tal vez estás cansada, abrumada, con miedo a la soledad. Tal vez vender tu casa parece la solución más práctica, más rápida, más segura. Pero antes de tomar cualquier decisión, escucha a una mujer que ya recorrió ese camino. Escucha no solo mi historia, sino lo que representa, la pérdida silenciosa de algo que nadie ve, pero que, cuando se va, hace un ruido inmenso aquí dentro. La casa donde vives puede parecer simple, pequeña, incluso solitaria a veces, pero dentro de ella viven tu libertad,
tus hábitos, tus pequeñas manías. Ahí puedes ser quien eres sin pedir permiso. Puedes dejar el radio encendido a la hora que quieras, usar tu perfume favorito sin miedo a molestar, tomar el café fuerte como te gusta. Aunque digan que hace mal, es tu territorio, es donde tú mandas el tiempo, y no al revés. Por eso, querida mía, mi hermana de camino, mi compañera de largos pasos, no renuncies a ti misma por miedo. No cambies tu independencia por una ilusión de protección si esa protección va a silenciarte. Pide ayuda, sí, pero pídela como quien sabe lo que quiere, como quien define sus propios términos. Evalúa con calma, habla con firmeza, escucha a tu corazón antes de escuchar la lógica ajena. Si estás pensando en vender tu casa para vivir con tus hijos, no tomes esa decisión solo con la cabeza cansada o el corazón apesadumbrado. Tómala con lucidez, con valentía, con amor, pero también con respeto por todo lo que construiste hasta ahora. Y si eres hijo o hija de una mujer fuerte como yo fui, escucha, a veces, el mayor cuidado no es acoger, es permitir que ella siga siendo quien es en el espacio donde se reconoce. Hoy cuento esta historia para que no tengas que aprenderla de la manera más difícil, porque la vida aún es tuya, y mientras haya tiempo, la elección también lo es. Si esta historia te tocó, deja tu comentario. Compártela con quien necesite escuchar esta verdad. Tu gesto puede salvar otra vida silenciosa de apagarse. Suscríbete al canal, activa la campanita y cuídate con nosotros. Aquí, cada mujer de la tercera edad tiene voz, tiene valor y tiene lugar. Y recuerda, no estás sola y nunca es tarde para recordar quién eres. Hasta la próxima.